tema de las emociones, a esa dimensión de nuestra vida que tiene que ver con nuestra alma, con lo interno de nuestro ser, no obstante que tiene manifestaciones externas, visibles y notorias en algunas ocasiones, quizás en todas. Y he titulado a estas reflexiones: ¿y tú cómo te sientes hoy? ¿Cómo te sientes hoy? Hemos compartido un poquito entonces sobre las emociones. Hemos dicho que las emociones son alteraciones del ánimo en nuestra vida, alteraciones que, diríamoslo así, tienen un espectro de afectación muy variado. Hemos hablado un poquito sobre el temor, hemos hablado sobre la ansiedad y hablamos un poquito acerca de la culpa real, la culpa ficticia. Y hemos mencionado días atrás también la importancia de nosotros entender que hay un balance, que debe haber un balance. Las emociones son parte de nuestra vida, son parte de nuestra identidad. Dios nos ha creado seres emotivos para que disfrutemos la vida, para que vivamos la vida intensamente. Y estas emociones, de alguna manera, como el resto de la creación y como nuestra vida en general, fueron afectadas a través de la entrada del pecado en el mundo. De tal manera que, siendo las emociones una dádiva de Dios y una bendición del Señor, por la presencia del pecado en nuestras vidas, pueden tomar cauces muy dañinos para nosotros, si no sabemos vivir con ellas de manera adecuada dentro del balance bíblico. Ya hemos hablado de esto días atrás. Quiero rescatar el día de hoy también que dijimos días atrás y que recordamos lo que la Escritura nos dice, que Satanás es padre de mentira. De tal manera que el enemigo va a usar toda falsedad. Incluso a veces va a usar, porque es un artista en ello, va a usar una verdad y la va a corromper, aunque sea una micra. Pero puede usar una verdad y corromperla, aunque sea una micra, con el propósito de filtrar por allí un camino de mentira para traer aflicción y dolor a la vida del ser humano. Así que con eso en mente, el día de hoy quisiera hablar acerca de la depresión. La depresión no es precisamente una emoción, y lo vamos a ver posteriormente. Sin embargo, no vamos a hablar de la depresión el día de hoy. Quiero decirle que quiero introducirme en ese tema. Y al hablar de la depresión tengo que decirles que es algo de lo cual no me gusta mucho hablar. Sin embargo, creo que es una necesidad que hablemos de ello, ya que estamos hablando acerca de las emociones. Porque la depresión tiene su rango de interacción con muchas de nuestras emociones. En todas las dimensiones, cuando se habla de la depresión, en cualquiera de los ámbitos donde se trabaja el tema de la depresión, siempre tiene que ver con un descenso, con un decaimiento, con una caída abrupta, muy fuerte en cuanto a los estados de ánimo. Se puede definir como un estado de ánimo, y por eso la depresión no es una emoción. Eso es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. La depresión es más un estado de ánimo en el cual convergen muchas emociones lesionadas y todas juntas se hacen un cóctel que provoca mucho daño al ser humano. Se puede decir entonces que es un estado de ánimo en el cual las emociones se encuentran en niveles muy bajos. Se pierde el vigor y se pierde la fuerza para vivir. Eso es la depresión. Podemos definirlo de esa forma. Ahora, quiero que nos acerquemos y que veamos cierto paralelo, cierta cercanía con lo que es la tristeza. El diccionario de la Real Academia Española define la tristeza como un sentimiento de dolor anímico producido por un suceso desfavorable que suele manifestarse con un estado de ánimo pesimista,
la insatisfacción y la tendencia al llanto. Un sentimiento de dolor anímico producido por un suceso desfavorable. La tristeza sí es una emoción. La tristeza sí está en nuestros genes. Es total y absolutamente normal sentirse triste por alguna situación desafortunada que nos acontece. La tristeza, vamos a decirlo así, es como el primer peldaño. O quizás, la tristeza es una emoción en nuestra vida que si no es tratada de manera adecuada, que si no interactuamos con ella de manera adecuada, puede avanzar a niveles superiores y puede llegar a un nivel de depresión. Podría decir entonces que la depresión es una tristeza mal cuidada, mal trabajada o incluso no procesada del todo. Vea, esto es como que usted ve que su vehículo se le hace una pequeña burbujita de óxido y usted no le presta cuidado a esa burbujita de óxido y deja pasar el tiempo. Si pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo, la pequeña burbujita de óxido se convierte en una gran pelota de óxido. Y al paso del tiempo, cuando usted empieza a escarbar aquello, se da cuenta que lo que usted ve es una cosa, pero lo que hay debajo es todavía mayor. Eso es como que una persona se resfríe y descuide su resfrío. Descuida su resfrío, no se cuida, no toma algo que le ayude a salir adelante, camina impúdicamente debajo del agua y demás. Ese resfrío se puede convertir en una bronquitis. Y esa bronquitis puede incluso convertirse en una pulmonía. Es la idea de que pensemos de que la depresión es un estado de una tristeza permanente. Por eso, el día de hoy, yo quisiera que trabajemos alrededor del tema de la tristeza antes de avanzar y trabajar alrededor del tema de la depresión. En el círculo profesional se habla de estos 3 niveles de aflicción. La tristeza, que es una emoción, que es un sentimiento de dolor normal por alguna situación desafortunada. Luego la distimia, que es un estado un poco más permanente de tristeza, pero que involucra otros elementos en los cuales la persona suele no querer relacionarse con la gente que está a su alrededor, suele no tener ánimo para enfrentar ciertas cosas, desgano de vida. Y la depresión se considera en los ámbitos profesionales como un estado más permanente y un estado muy profundo de dolor, de angustia, de tristeza, de aflicción. Se pierde la esperanza de la vida. Se pierde toda esperanza en la vida. Entonces, hoy yo quiero que hablemos un poquito acerca de la tristeza. ¿Sabe usted? En la Biblia nosotros encontramos la palabra tristeza y encontramos el concepto de la tristeza. José, cuando estaba encarcelado, tuvo por compañeros de cárcel al panadero y al copero del rey. ¿Recuerdan ustedes esa historia? Y entonces dice que vino José a ellos por la mañana y observó, y he aquí que ellos estaban decaídos. Vea usted qué interesante. Sus rostros estaban decaídos, o sea, en su apariencia externa, en lo externo de ellos se reflejaba el peso que llevaban adentro en cuanto a la tristeza. Y preguntó a los oficiales de Faraón que estaban con él bajo custodia en la casa de su señor: ¿por qué están vuestros rostros tan tristes hoy? Y lo que quiero que veamos aquí, mi hermana y mi hermano, es que la tristeza, siendo una emoción y estando allá en lo interno de nuestro ser, y es algo con lo que bregamos en lo interno de nuestro ser, en nuestro pensamiento y demás, es algo que de alguna forma sale a la luz. Sale a la luz. Y podemos, aunque no queremos algunas veces, dibujar en nuestro rostro una imagen de tristeza, que se puede apreciar por la mirada, por la postura, por la carencia de expresiones de gozo y de alegría, por ejemplo.
Dice Proverbios 15:13, el corazón alegre, ¿qué dice? Vea, en la Biblia, en mi hermana y mi hermano, hay una conexión muy grande entre lo interno y lo externo. Porque el Señor Jesús dijo también que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, nosotros vemos a una persona física y externamente y no conocemos nada de lo interno de su ser. Y hay cosas que nunca vamos a conocer de lo interno de su ser, déjeme decirle. Sin embargo, podemos saber bastante de lo que hay en lo interno de su corazón por la forma en la que habla y por la forma en la que interactúa con todo lo que hay a su alrededor. La tristeza entonces es un sentimiento de dolor o pesar por una situación desafortunada. Quiero compartir algunos principios para lidiar con la tristeza. Aquí está el primero de ellos. Pero antes de esto, quiero invitarle a pensar en esto. La tristeza, un sentimiento de dolor y pesar por una situación desafortunada. La tristeza es una emoción que sobresale en nosotros cuando algo desafortunado nos acontece. Nosotros teníamos hace algún tiempo un gatito. No lo pedimos, no lo buscamos, nos llegó nada más. Nos lo dejaron abandonado ahí al frente del templo. Y yo empecé a ofrecerlo por todo lado. ¿Quién quiere una gata? Porque pensaba que era gata, por cierto. ¿Quién quiere una gata? ¿Quién quiere una gata? Todo el mundo me decía, ¡ay, déjesela! Nadie quería una gata. Terminamos adoptando la gata. Nos encariñamos con la gata. La llevé al veterinario y me di cuenta que era gato. Bueno, le compramos todo y empezamos a quererlo. Uno se encariña con los animales. Llegó un momento en que el gatito, siempre en la casita, empezó a salir a explorar los alrededores, propio de todos los gatos. Bueno, pero se iba y venía, se iba y venía. Salía un ratillo y volvía. De repente empezó a extraviarse una noche entera. Pero ¿cómo usted disciplina a un gato, por favor? Se nos perdió en una ocasión alrededor de 3 o 4 días, no recuerdo, una semana tal vez. Y cuando apareció, todo delgado, todo revolcado. Hubo que hacerle un overhaul. Después de unos días, algo le pasó porque no quiso salir de la casa. Pero después de unos días volvió a salir. Desafortunadamente, ya no volvió. Pasó una semana, pasaron 10 días, pasaron 15 días, todavía teníamos la esperanza de que apareciera. Pasaron 22 días y cuando ya llevábamos el mes, dijimos, ya Mino no va a volver. Por esa época nos dimos cuenta de que en algún lugar del vecindario habían aparecido gatos envenenados. Y del nuestro no supimos, pero pensamos que puede ser que alguna persona le colocó veneno. Entonces a nosotros eso nos provocó tristeza. ¿Sí o no? Una situación desafortunada, algo que no es de nuestro agrado. Es total y absolutamente normal y natural. Pasaron todavía 2 meses y nosotros con la esperanza de que algo pasara. Y ya cuando pasaron los 3 meses dijimos, no, ya definitivamente. Y aquí estamos, ya a la vuelta como de 3 años de que eso sucedió. Pero nos dio tristeza en el momento, pero ahí se quedó. Ni modo, la vida sigue. Entonces, para trabajar un poquito sobre el tema de la tristeza, tristezas pueden haber muchas. Y de hecho, yo creo que hay ciertas situaciones de la vida que nos provocan una tristeza más fuerte que otras. Y eso es totalmente natural, porque no es lo mismo perder a un animal que perder a un ser amado, ¿verdad? Es algo muy diferente. Entonces, obviamente hay niveles de tristeza, pero al final de cuentas la tristeza es un dolor, un pesar por una situación desafortunada. Y vamos a ir a la Biblia para encontrar algunos principios, empezando con el Señor Jesucristo. Vean ustedes qué interesante en este pasaje de Mateo capítulo número 14, versículo número 13 en el Nuevo Testamento.
donde lo que nosotros encontramos en el contexto es la muerte de Juan el Bautista. La muerte de Juan el Bautista. Y dice el versículo número 13 que oyéndolo Jesús, oyendo que había muerto Juan el Bautista, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Entonces, un principio que puede ser el primero, quizás no el primero en orden cronológico, pero que puede estar en el primer escalafón o en el primer escalón para lidiar con la tristeza, es tomar un tiempo para estar a solas. A veces, en situaciones de tristeza, necesitamos darnos un espacio para reflexionar sobre las situaciones de la vida, sobre nuestra participación en la vida y sobre lo que ha sucedido a nuestro alrededor. Y para encontrar en ese espacio de quietud, en la presencia de Dios, encontrar la fortaleza para salir adelante. Vean el Salmo número 13. Salmo número 13. Para el director del coro, Salmo de David. ¿Hasta cuándo, oh Señor? Vea usted cómo David en una situación difícil interactúa con el Señor. ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo? Y vean cómo esa pregunta es reiterada. Sigue diciendo, ¿hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Señor, yo siento como que en esta situación que estoy viviendo es como que si tú no estuvieses haciendo nada. ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma teniendo pesar en mi corazón todo el día? Vaya, la situación que estaba viviendo era una situación fuerte, porque su pesar era constante todo el día. ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Considera y respóndeme, oh Señor, Dios mío. Ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte. No sea que en esta situación difícil que estoy viviendo llegue incluso a la misma muerte. Lo que quiero que veamos es cómo David se expresa con toda sinceridad, mi hermana y mi hermano, con toda libertad. Porque vea, a veces cuando nos acontecen situaciones en la vida, por las razones que sean, nosotros le presentamos a la gente un rostro, pero por dentro puede ser que estemos muy quebrantados. Hermano, ¿y cómo te sientes? Bien, 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 bien. Dice uno bien, pero por dentro hay un dolor constante. Incluso a veces puede ser que en una situación de aflicción, de tristeza, en una situación desafortunada, máxime cuando no es una, máxime cuando vienen así como en escalerilla, como en efecto dominó. Y como dicen los mexicanos, entonces no es lo duro, sino lo tupido. Y llega un momento entonces en el que uno puede hasta desarrollar cierto enojo con las situaciones de la vida. Pero ¿qué está pasando? Yo no creo que David aquí con estas preguntas esté siendo irreverente delante del Señor, pero sí está expresándole todo el dolor que hay dentro de sí. Dios, pareciera como que no estás interactuando en esta situación. Pareciera como que te has olvidado de mí, Señor. Ayúdame. Ese lugar privado para interactuar con Dios es importantísimo. Ahora, vea qué interesante. Versículo número 4 para seguir en la lectura. No sea que mi enemigo diga, lo he vencido, y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. Mas yo, vea, este salmo le podríamos llamar el Salmo V. ¿Por qué? Porque David primero se expresa con todo su dolor
con toda su querella, con toda su aflicción, se ve casi al llegar al borde de la muerte. Dios, ¿qué pasa? Pero qué lindo el versículo número 5: mas yo en tu misericordia he confiado. Ese lugar privado, cuando alguna situación nos afecta, si nos presentamos delante de Dios con toda la sinceridad, en el lugar correcto, con la actitud adecuada, y esperamos en Dios, mi hermana y mi hermano, en medio de ese esperar viene la salvación de Dios. Puede ser que la situación a mi alrededor de tristeza no cambie. Puede ser que la situación no cambie, pero el Señor nos da fortaleza para salir adelante. Mas yo en tu misericordia he confiado. Brota entonces también en el Salmo un compromiso, una actitud de alabanza y un compromiso. Mi corazón se regocijará en tu salvación. Hay esperanza. Dios, tú algo vas a hacer. Yo como que siento que tú no estás haciendo nada, pero Dios, confío en ti, descanso en ti y espero en ti. Y tú vas a actuar. Y una vez más, puede ser que a veces la situación a mi alrededor no cambie, pero mi actitud ante esa situación, eso sí puede cambiar. ¿Y sabe qué? Al final de cuentas, es lo que vale. Cantaré al Señor, vea el compromiso, cantaré al Señor porque me ha colmado de bienes. Entonces, de una caída vertiginosa, casi a verse al borde de la muerte, David levanta su confianza al Señor. Está a la expectativa de la salvación de Dios y se compromete a alabar a Dios por los bienes, la salvación que el Señor va a hacer sobre él. Por eso creo que es como un salmo V, una caída y un levantarse. Esos momentos para estar a solas con Dios, para interactuar con Él, a veces para callar, mi hermana y mi hermano, para callar. A veces solamente arrodillarnos delante de Dios y callar delante de Él, para escuchar su voz en ese momento, en ese lugar secreto. El Señor Jesús dijo: mas tú cuando ores, entra a tu aposento y ora en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Ese lugar secreto, ese lugar quieto donde la presencia de Dios puede golpear nuestras vidas, es muy importante. ¿Sabe usted? Hay una película que se llama Cuarto de Guerra. ¿Alguno de ustedes la ha visto? Aquella mujer de esa película tiene una habitación que ella usa únicamente para pelear sus batallas en oración. Qué importante que es que nosotros tengamos un lugar, un espacio, no solo físico, también temporal. O sea, que en algún espacio del día nosotros apartemos un espacio de tiempo para interactuar con el Señor, para oír su voz. Yo creo que Dios nos habla no solo a través de su palabra y a través de muchas situaciones de la vida. Creo que Dios nos habla también cuando estamos en el lugar secreto, en su presencia y en quietud delante de Él. Allí el Señor puede impactar nuestras vidas. Algo de lo que he dicho está en esta segunda lámina. Segundo, bien, es cierto, en medio de una situación adversa, difícil, algo pesado, algo que le cuesta sobrellevar, algo que le provoca una tristeza muy grande, tome su tiempo. Dicho sea de paso, conozco el testimonio de una mujer que ha enfrentado cosas muy adversas, pero que en medio de su situación, su familia ha estado cerca de ella y ha querido ayudarla y la han ayudado tremendamente, pero ella ha tenido sus espacios a solas. Y creo que eso ha sido tremendamente significativo para que ella pueda sanar su situación y seguir adelante en la vida. Lo segundo,
es cierto, tome su espacio, no para aislarse. Hay que entender esto, no es para aislarse. No, tome su espacio para encontrarse con Dios en el lugar secreto. Esa es la idea, apartarse por un momento de todo lo que está sucediendo para poder encontrar en ese lugar secreto la fortaleza para salir adelante. Pero, ojo, no solamente hágase un momento a un lado del camino, sino luego retome sus actividades tan pronto como sea posible. Vean ustedes, aquí tenemos el pasaje del primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 15 al 16. ¿Usted recuerda? En aquel pasaje, Elías, el profeta de Dios, aquel hombre que vio fuego descender del cielo, aquel que tuvo un triunfo tremendo sobre los profetas de Baal. Este hombre huye de la presencia de Jezabel cuando Jezabel le manda un aviso y le dice: mira, te voy a dejar hecho pacotilla. Mañana a esta hora vas a estar hecho puré. Este hombre tiene miedo y huye. Y es interesante la huida de Elías, porque es una huida de norte a sur, si uno ve en el mapa hasta dónde llegó Elías. Pero bueno, estando en aquel lugar, cuando el Señor le pregunta a él qué ha pasado, qué está haciendo, y él responde: Señor, pues he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Uno de los sentimientos, o de los pensamientos más bien, que nos invaden cuando pasan situaciones aflictivas a nuestro alrededor, ¿sabe qué es? Es que es como que si solo yo estuviera viviendo esto. Ay, hermano, es que si usted supiera. Ay, hermana, es que si usted viviera lo que yo vivo. Vea, no es sabio compararnos con los demás en cualquier ambiente. Le voy a decir por qué. Porque siempre va a haber alguien que tiene menos que yo, y siempre va a haber alguien que tiene más que yo. Siempre. Las aflicciones de la vida son iguales. Siempre va a haber alguien que está sufriendo menos que yo, y otros que están pasando cosas que uno dice: wow, si yo llegara a ese nivel, yo digo, me muero. Siempre. O sea, uno de los sentimientos que nos invaden en medio de las aflicciones, ¿sabe cuál es? Es sentirnos solos. Y puede ser que estemos rodeados de gente que quieren acompañarnos, pero nosotros nos sentimos solos. Elías se sintió solo. Ahora, lo que quiero destacar es que en medio de esa situación en la que Elías estaba en un momento de decaimiento. El hombre no veía que las cosas fueran a salir bien de aquí en adelante. Y Jehová le dice, ahí está el versículo, y Jehová le dice: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Ay, Elías, está bien, comprendo que estás quebrantado. Quédate aquí en el monte de Dios. Estaba en Horeb, en el monte de Dios. Quédate aquí, yo voy a ver cómo arreglo la situación, le dice el Señor. No, ¿qué le dice? Vuélvete por tu camino y ve a ungir al que va a ser el sucesor, al que va a traer juicio sobre la casa de Israel, la casa que en este momento quiere destruirte por mano de Jezabel. ¿Se da cuenta lo que le está pidiendo? Vea, Elías, ok, ya te di chance, ya te di tiempo, porque si uno lee los versículos atrás, usted recuerde que el Señor alimenta a Elías y le da descanso. Lo vuelve a alimentar y le da descanso, y luego lo alimenta nuevamente y le dice: mira, sigue tu camino. ¿Y a dónde tuvo que llegar Elías? Al monte de Dios,
a la presencia de Dios. Y ahí pudo haberse quedado acurrucadito Elías, sintiéndose un miserable. Es que nadie cree en ti, Señor, solo yo he creído en ti. El Señor le hace ver a Elías: no, un momento, la cosa no se ha terminado. ¿Y sabes qué? Tú tienes participación en esto. Levántate y ve y cumple con esta misión. Lo segundo que nosotros debemos hacer es retomar nuestras actividades. Vean, el mismo Señor Jesucristo retomó actividades. Mateo capítulo 14, volviendo a aquel pasaje. Una vez más, el Señor Jesucristo, cuando lo oyó de la muerte de Juan, esto probablemente le tuvo que haber dolido. Y dice que él se apartó para irse a un lugar desierto. Pero dice el versículo número 13 que cuando la gente oyó que él se había ido por allá a otro lugar, se había apartado de la multitud, entonces la gente lo siguió. Y dice el versículo 14 que saliendo Jesús vio una gran multitud. No quiero nada con ustedes, estoy triste en este momento. Eso no fue lo que hizo. ¿Qué hizo el Señor? Viendo las multitudes, ¿qué dice? Pero es que tenemos que entender, hermanas y hermanos, tuvo compasión en un momento de aflicción. ¿Y qué hizo? Dice que sanó a muchos de ellos. Y si usted sigue leyendo el relato, se da cuenta que aquello fue un día de mucho trabajo. El mismo Señor Jesucristo retomó actividades. Vea, cuando la tristeza invade nuestra vida, si nosotros nos hacemos a un lado, nos apartamos y la gente nos da el espacio para apartarnos, qué bueno. Es bueno que nos apartemos un momento, que interactuemos con Dios, que razonemos, que pensemos y que tratemos de enfocar nuestra mente de manera correcta. Pero es importante que hagamos un switch para pasar de aquí y seguir adelante con la trayectoria de la vida, porque la vida continúa. La vida sigue avanzando. Y entroncar en mis actividades comunes, entroncar en mis actividades donde tengo que interactuar con una y con otra cosa constantemente, es algo que me va a ayudar a asociar la nueva dinámica de vida o la dinámica cotidiana común y conocida, pero a la luz de la situación que ahora me está también acompañando. O sea, aprendemos a desarrollar una nueva dinámica de vida, cualquiera que sea, pero es importante entroncar nuevamente en las actividades diarias. En tercer lugar, cualquiera que sea nuestra situación, cualquiera, Dios es soberano y Dios en su soberanía también tiene sus planes. Dios pudo haber evitado que sucediera lo que sucedió. No sabemos por qué, pero lo permitió. Ay, mi chiquita, que Dios te bendiga. Gracias. Un aplauso, por favor. Ahora sí, hermanas y hermanos, voy para largo porque ya se me va a calentar la garganta. En tercer lugar, acepte lo sucedido como la voluntad de Dios. Sí, Dios pudo haberlo impedido. Sí, cualquiera que sea la situación, pudo haberlo impedido. A veces no entendemos por qué suceden las cosas, pero suceden. En este pasaje, Job, usted lo sabe bien, había perdido a todos sus hijos, había perdido todos sus bienes, le había sobrevenido una sarna mortal terrible, que si uno lo analiza un poquito desde la óptica del siglo XXI, uno podría decir, este hombre lo que tuvo fue una reacción alérgica gravísima por todo el estrés que le pudo haber provocado la situación aquella. Pero eso es una lectura desde el siglo XXI, ¿de acuerdo? Una lectura desde el siglo XXI.
pero en este momento lo que tenemos que ver es, había perdido todos sus hijos, había perdido todos sus bienes, había perdido su salud, estaba con una sarna, dice, sobre todo su cuerpo, terrible. Y entonces su mujer le dice: oye, ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Siempre hay seres despiadados que no apoyan a una persona en su momento de aflicción. Siempre. Pero entonces dice Job: como habla cualquier mujer necia, has hablado tú. ¿Aceptaremos de Dios el bien y no aceptaremos el mal? En todo esto, Job no pecó con sus labios. ¿Aceptaremos de Dios el bien y no aceptaremos el mal? Esto parece una aseveración contradictoria, pero mi hermano y mi hermano, vea, la vida está matizada por momentos de mucha alegría y hay momentos de mucha aflicción. Dice Eclesiastés que hay tiempo de reír y hay tiempo de... La vida es así. En este momento donde usted y yo estamos aquí, en este preciso momento que estamos aquí participando de la reflexión, puede haber, y de hecho debe haber probablemente, una persona agonizando en algún lugar. Pero igual hay una persona que está viniendo al mundo en algún otro lugar. Porque la vida es así. La vida tiene sus momentos de gloria y sus momentos de quebranto. Todos son necesarios para seguir adelante, avanzando a pesar de las dificultades. Entonces, debemos recibir lo que ha sucedido como la voluntad de Dios. Si lo entendemos bien, a veces no lo entendemos. ¿Sí o no? A veces no lo entendemos. Vea, a veces no hay una razón lógica. Pero cuando no encontremos una razón lógica, para mí la respuesta siempre está en que vivimos en un círculo, en el círculo de la creación perfecta de Dios, pero que ha sido viciada por la presencia del pecado. Y por lo tanto, el dolor, la aflicción, incluso la misma muerte, están en este círculo de la creación. Y con ellos tenemos que bregar en algún momento dado de nuestra historia. Así es. No nos gusta, nos duele. No estamos diciendo que no debe doler. No nos gusta, nos duele. Pero son cosas que están a nuestro alrededor y tenemos que bregar con ellas. Job, al inicio del libro de Job, dice que era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, todo lo que él vivió, cuando uno lee el libro de Job y termina el drama al final del libro de Job, dice Job: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Wow. Un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, después de todo lo que vive, a la vuelta de un gran tiempo, logra determinar que de oídas conocía al Señor. Uy, hermana y hermano, eso es un tremendo reto para todos nosotros. Y le dice: pero ahora mis ojos te ven. Entendió que había un propósito en medio de esta circunstancia de vida. Y finalmente, ante una situación de tristeza, ore, claro, ore y hágase acompañar de otros en oración. Ya hemos compartido este pasaje, pero una vez más, cuando Jesús ora en Getsemaní, entonces Jesús les dijo a los que estaban cerca de él: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Ore, claro, ore por su situación, ore en medio de su situación,
Ore para encontrar la fortaleza del Señor sobre su vida. Ore y hágase acompañar de otros en oración. No viva sus tristezas usted solo. Todos nosotros enfrentamos momentos de tristeza en algún espacio de la vida. No viva sus tristezas usted solo. Hágase acompañar de otros. Se me acaba de ir mi esposa, que nos iba a apoyar con una lectura que le pedí que me hiciera. Giovanni, ¿me le dices, por favor? Te agradezco. Quiero compartirles esta historia y para aprovechar todos los detalles de ella, yo quiero invitarle a que por favor preste atención a la lectura. Hablando sobre la tristeza y sobre la aflicción y sobre las cosas de la vida. El micrófono, por favor. Gracias. La historia se llama Una historia verdadera, repetida palabra por palabra, tal como la escuché, por Mark Twain. Mi esposa nos va a hacer la lectura y por favor prestemos atención. Buenos días, ¿cómo están? Bendecidos. Dice así: era verano y anochecía. Estábamos sentados en el corredor de la casa. Nuestra sirvienta negra, a quien llamábamos tía Raquel, estaba sentada más abajo que nosotros en la escalera. Ya había cumplido 60 años, pero tenía buena vista y mucha fuerza. Era de espíritu alegre y reía naturalmente como cantan los pájaros. En ese momento se me ocurrió una idea y dije: tía Raquel, ¿cómo es que has vivido 60 años y nunca has tenido problemas? Hubo unos instantes de silencio. Me miró por encima del hombro y dijo: Señor, ¿usted habla en serio? Eso me sorprendió mucho y dije: bueno, pensaba, nunca te he oído quejarte y siempre estás de buen humor. Ella miró alrededor muy seria y entonces dijo así: ¿que no he tenido problemas? Señor, le voy a explicar. Nací entre esclavos. Sé todo sobre los esclavos, porque era una de ellos. Mi hombre, mi marido, era amable conmigo, como usted es amable con su mujer. Teníamos 7 niños y los queríamos como usted quiere a sus niños. Mi madre se crió en Maryland. Cuando se enojaba, se ponía los puños en las caderas y gritaba: quiero que entiendas que yo no he nacido en el campo para que 4 tontos se rían de mí. Soy una gallina azul. Porque así se hacía llamar la gente que había nacido en Maryland. Y son tan orgullosos. Dijo eso cuando mi pequeño Henry un día se rompió la muñeca y la cabeza, y justo allí de la frente, y los negros tardaron en llegar a ayudar. Ella les dijo: atención, quiero que entiendan que yo no he nacido en el campo para que 4 tontos se rían de mí. Yo soy una gallina azul. Entonces los echó de la cocina y les puso una venda al niño, y también dijo eso cuando estoy enojada. Bueno, un día mi dueña dice que está sin dinero y que tiene que vender todos los negros de su casa. Nos va a vender a todos en un remate en Raymond. Dios santo, nos pusieron cadenas y nos llevaron a una tarima alta como este corredor. Un montón de gente estaba de pie alrededor, subían a la tarima y nos miraban de arriba abajo. Nos apretaban un brazo, nos hacían levantar y caminar y decían: este es muy viejo, o este está muy caro. Así nos vendieron a mi hombre, a mis niños, se los llevaron y yo empecé a llorar. Y el hombre me dijo: cállate, maldita llorona, y me pegó en la boca con su mano. Y cuando todos se habían ido, menos mi pequeño Henry, lo apreté contra mi pecho y le dije al hombre: no te lo llevas. Mato al hombre que lo toca. Pero mi pequeño Henry me dice: me escaparé, trabajaré y compraré tu libertad. Ah, bendito sea, siempre un niño tan bueno.
y se lo llevaron. El hombre que me compró era de un pueblo llamado New Bern y me llevó a trabajar de cocinera a su casa. Pasaron los años y vino la guerra. Cuando la Unión tomó la ciudad, me dejaron sola con los otros negros en la casa. Los oficiales de la Unión entraron y pidieron que cocinara para ellos. Benditos sean, les dije, eso lo sé hacer. El general me dice que estoy a cargo de la cocina y me dice, si viene alguien y se mete contigo, no lo pones en raya, no tengas miedo, ahora estás entre amigos. Un día entró al salón de los oficiales y le hablo de mi Henry. Ellos me escuchan como si yo fuera blanca y les digo que mi Henry es muy pequeño y tiene una cicatriz en la muñeca izquierda y otra en la frente. Entonces el general dice, ¿cuánto tiempo hace que lo perdiste? Yo le digo, 13 años. Y dice el general, entonces ahora ya no es pequeño, es un hombre. Yo nunca había pensado que ha crecido y que se ha hecho grande. Para mí era siempre mi pequeño hijito. Además, yo no sabía que mi Henry se había ido al norte y era barbero. Y al final, un día viene la guerra y él dice, voy a buscar a mi viejita si no se ha muerto. Así que vende el negocio, va a un cuartel, se ofrece como ayudante a un oficial y luego a otro y recorre todo el sur, pero no encuentra a su viejita. Los soldados en New Bern siempre hacen bailes y arman escándalo. Estaba cansada de eso, porque me hartaba tener soldados en mi cocina. Pues un viernes por la noche viene toda una sección de un regimiento de soldados negros que están de guardia en la casa. Se ponen a bailar y yo me pongo furiosa. Viene a la cocina un joven elegante con una muchacha, la toma de la cintura, da vueltas y vueltas, se ríen del pañuelo rojo que llevo en la cabeza. Y entonces yo me acerco y les digo, fuera de aquí. Al joven le cambia la cara un segundo, pero luego se pone a sonreír otra vez, igual que antes. En ese momento vienen unos negros que tocan música. Ellos se ríen y yo me pongo peor. Mis ojos echan chispas. Entonces me estiro mucho como ahora, casi al pecho, me pongo los puños en las caderas y les grito. Atención, quiero que entiendan que yo no he nacido en el campo para que 4 tontos se rían de mí. Yo soy una gallina azul. Entonces veo que el joven que bailaba se pone muy tieso, con los ojos fijos mirando al techo como si tratara de acordarse de algo. Los negros empiezan a irse. Cuando el joven va a salir, oigo que le dice a otro negro, Jim, dile al capitán que llegaré como a las 8 de la mañana. Tengo algo que hacer. No dormiré esta noche. Déjame solo. Es más o menos la 1 de la madrugada. Bueno, a las 7 yo estoy preparando el desayuno, agachada delante del fogón. Estoy sacando la sartén con las galletas calientes, cuando veo la cara de un negro delante mío. Me mira a los ojos, igual que ahora los miro a ustedes desde aquí abajo. Y yo me quedo quieta. No me puedo mover. Solo puedo mirarlo y la sartén empieza a temblar en mi mano. Y de repente me doy cuenta. La sartén se cae al suelo y yo le agarro la mano izquierda al soldado y le subo la manga, así como hago ahora con usted. Y entonces le aparto el pelo de la frente y le digo, muchacho, si no eres mi Henry, ¿qué haces con esa marca en la muñeca y esa cicatriz en la frente? Por Dios Todopoderoso, ¿estás conmigo otra vez? No, señor, yo no he tenido problemas en mi vida, ni tampoco tengo alegrías. Gracias. Esta historia viene en el libro Escuela para Todos del año 2021. Todavía lo sacan. ¿Qué me llama la atención de esta historia? El inicio. Aquel hombre le dice a la mujer, dice que ella había cumplido 60 años, pero tenía buena vista y mucha fuerza, y que era de espíritu alegre y reía naturalmente como cantan los pájaros. Y se le ocurre una pregunta y le dice, oye, ¿cómo es que has vivido 60 años y nunca has tenido problemas? Ah, un momento, señor, que no he tenido problemas. No, nací entre esclavos. Perdí a todos mis hijos y a mi esposo, nos vendieron a todos. He vivido estas y estas cosas y quién sabe qué más otras pudo haber vivido.
Su hijo apareció a la vuelta de un montón de años. Eso es una gran dicha. Pero ¿no había tenido problemas? Sí los había tenido. Y muchos. Sin embargo, aún al filo, allá, al borde, después de muchos años en su vida, sonreía y disfrutaba la vida como si no hubiera tenido problemas. Las situaciones que nos suceden no las podemos evitar, sucedieron. Pero ¿cómo reaccionaremos ante ellas? Eso es algo en lo que nosotros sí podemos intervenir. Busquemos la presencia de Dios apartándonos. Reactivémonos en el quehacer diario de nuestra vida. Hemos de hacernos acompañar en oración por otras personas también. Y debemos reconocer que todo lo que pasa a nuestro alrededor sucede porque Dios así lo ha permitido. Aceptemos su voluntad y decidamos seguir adelante en la vida que el Señor tiene delante de nosotros. Quiero terminar con este texto, algunos versículos selectos del Salmo 55. Si usted gusta, los puede leer en voz alta conmigo. Y dice así: escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Salmo 55, algunos versos tomados de ahí. Permítame orar por usted. Señor, mi anhelo, Padre, es que podamos encontrar en tu palabra verdades que nos asistan para vivir la vida que tenemos por delante de una manera saludable. La tristeza es una emoción que algunas veces nos invade de una manera lógica, totalmente racional, en el sentido de que es totalmente natural responder o percibir o sentir ese pesar en lo interno de nuestro ser ante situaciones desafortunadas. Sin embargo, no podemos quedarnos amontonados en una laguna de tristeza. No podemos quedarnos empantanados en la tristeza. Debemos entender, oh Dios, que todo lo que pasa es tu voluntad y tu designio divino, aunque a veces no entendemos por qué y no encontramos razones justas para que las cosas acontezcan. Pero al final de cuentas, si tú lo has permitido, Señor, tú no nos has abandonado y sigues caminando con nosotros y ayudándonos a salir adelante. Así que necesitamos encontrar la fuerza para retomar las actividades de nuestra vida y para encontrar un cauce nuevo en la vida. En este nuevo cauce debemos seguir accionando, interactuando con la vida, pero entendiendo que hay una situación que nos acompaña, que puede ser temporal o puede ser permanente incluso, pero al final de cuentas es una nueva realidad a la que tenemos que ajustarnos. Por eso ocupamos también ser fortalecidos en el lugar secreto. Necesitamos ser fortalecidos en tu presencia. Que tu Espíritu Santo nos regale la fuerza para salir adelante en medio de esos momentos en los cuales nos sentimos como que estamos en medio del desierto. Y finalmente, mi Dios, nuestra oración a ti y la oración de otros a favor nuestro es muy importante. Por eso en un momento como este yo te pido y te suplico que haya libertad sobre las mentes y los corazones de hombres y mujeres, de niños y niñas, de jóvenes y de ancianos que experimentan momentos de tristeza. Que haya libertad, que haya fortaleza,
Que el gozo tuyo, oh Dios del cielo, sostenga sus vidas para seguir adelante. Que encuentren la sabiduría para adaptarse a una nueva ruta de vida en la cual tú siempre vas a estar presente y siempre nos vas a sacar adelante. Señor, en cuanto a mí, dijo el salmista, en ti yo he confiado. Dios del cielo, regala confianza, fortaleza y esperanza al alma triste y abatida. Y muéstranos el camino hacia la libertad, hacia la salvación, hacia la plenitud de vida que tú quieres darnos a cada uno de nosotros. Hágase tu voluntad sobre todos tus hijos, sobre todo tu pueblo. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el reino de los cielos, hasta que Cristo venga por nosotros, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hermanas y hermanos, Dios les bendiga. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Podemos saludarnos y nos vemos oportunamente según las actividades en las cuales cada uno de nosotros participamos.